Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lengua nueva, tomarán serpiente en sus manos y si beben un veneno mortal no le hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos con mucha alegría la conversión de San Pablo apóstol. Es el camino de la conversión que el Señor nos pide a todos. Pero, ¿de qué se convirtió Pablo? Pablo era una persona creyente dentro de lo que era la fe judía. Era un hombre que cumplía la ley a perfección y de tal manera su actitud era de fidelidad que él inclusive perseguía a los cristianos que consideraban unas sectas, que querían abolir la ley y el sacrificio en nombre de Jesús de Nazaret, y por eso él lo perseguía. Eso no da razón de su fidelidad a Dios plenamente, sino fidelidad a la ley. Pero por eso mismo el Señor le toca y le da a él un lugar especial, el apóstol de los gentiles, aquel que iba a llevar el cristianismo a todos los pueblos y abrir el camino de la fe cristiana a toda la raza y a todos los lugares de la tierra y del mundo, cumpliendo justamente lo que él le dijo a los apóstoles cuando se le apareció: vayan por todo el mundo y bauticen todo, y el que crea se salvará y el que no crea no se salvará. Y el punto de referencia es creer en Jesús, ¿verdad? Y este creer en el Señor significa bautizarse. Por eso él dice: el que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. La primera lectura tomada del libro de los Hechos del Apóstol justamente nos muestra el camino de la conversión de Pablo. Él era Saulo, conocido entre los fariseos de la escuela de Gamaliel, un hombre muy respetado dentro del mundo de Jerusalén y del mundo judío por sus enseñanzas y por su escuela rabínica. Y evidentemente el pertenecer a esa escuela de Gamaliel le daba a Pablo no solo una actitud de seguridad y de confianza en sí mismo, sino de derecho en el cumplimiento de la observancia de la ley. Y obviamente frente a la supuesta apostasía de los cristianos, seguidores de Jesús de Nazaret, Pablo es enviado para justamente ir encadenando, apresando y llevando a la condenación a centenares de hermanos suyos en la fe judía, pero que se habían convertido a Cristo. Dice el texto, que es muy interesante, del libro de los Hechos: pero en el camino cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Es interesantísimo esta manifestación de Jesús, esta aparición de nuestro Señor Jesús en el camino de Damasco. Ya Jesús se había definido a sí mismo como: yo soy el camino, la verdad y la vida. Significa que dentro de todo, el mismo Pablo, a pesar de que estaba cumpliendo la ley, él tenía su cuestionamiento interior. Era un hombre justo, evidentemente, y matar en nombre de Dios a algunas personas que eran judíos, aunque se profesaban de fe cristiana, eso obviamente tuvo que crear en él una repulsa,
pero no solamente su actitud fanática en un cierto sentido, al pie de la letra se lo justificaba. Y ahí es donde él justamente se cuestiona a sí mismo. ¿Es justificable por la ley, el cumplimiento de la ley, matar a aquellos y perseguir a aquellos que consideramos que están apostatando de la fe judía y de la revelación dada a Moisés, a los profetas, y proclamado y cantado en los salmos? Es justamente el cuestionamiento que se tuvo que hacer el mismo San José cuando él se da cuenta que María está embarazada y él debe aplicar la ley, pero entonces decide secretamente repudiarla para no cometer un doble homicidio de la madre y del bebé que estaba en el vientre de la madre. El no matarás tuvo un significado pleno para él y una actitud de justicia interior y de equidad. Seguramente Pablo, a pesar de que era un hombre que cumplía y era conocido por su actitud en contra de los cristianos en el cumplimiento de la ley de la persecución, evidentemente dentro de su corazón algo andaba caminando y por eso estaba en camino. Ya Jesús estaba preparando su conciencia, su corazón. Y a eso del mediodía, el mediodía es la plenitud de la luz, es el momento donde el sol está en lo más alto del apogeo en el horizonte. Y por eso entonces eso lo podemos comprender desde el profundo significado de lo que es el valor espiritual de la luz. La luz plena se manifiesta en la plenitud de los tiempos, en el momento más pleno. Y Jesús se le aparece y le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y es interesante que le dice: me persigue. Es la revelación no solo del misterio de Cristo, sino del misterio de la iglesia, de nosotros los miembros del cuerpo místico de Cristo. Los cristianos somos no solo seguidores adeptos o dentro de un proselitismo religioso, sino somos realmente por el bautismo miembros de Cristo y somos perteneciente al cuerpo místico de Cristo. Y por eso Jesús le dice: soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. El cuestionamiento de que él era judío frente a una autorrevelación de Jesús que se manifiesta como el verdadero Hijo de Dios y Señor de él, pero como Jesús de Nazaret, verdadero judío perteneciente al estirpe de Israel y descendiente de David, es evidente que para Pablo era ya un comienzo de la respuesta de lo que él andaba buscando, y por lo cual él estaba en movimiento desde Jerusalén hacia Damasco, aún cumpliendo con el deber de perseguir, pero seguramente su corazón inquieto. Y le dice, los que estaban con él dicen que había una luz muy grande, pero no oyeron nada. Y entonces Pablo le responde: ¿qué debo hacer, Señor? Pablo encuentra en esa pregunta la razón que le ayuda a comprender que ya no es la justificación por la ley que salva, sino la justificación por cumplir lo que Dios nos pide desde el corazón y cuál Dios, el Dios que se revela a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso para nosotros es muy importante. ¿Qué debo hacer, Señor? Inmediatamente Pablo comprende la justificación por la gracia. Él por eso es el que pregona la doctrina de la justificación y de la gracia, para que nosotros comprendamos que ha culminado el tiempo de la ley antigua y ha empezado el tiempo de la nueva ley, que no niega la anterior, pero que la reafirma con Cristo Jesús, la gracia que se nos ha dado para que nosotros pudiéramos salvarnos. El Hijo del Padre es la voz que se deja escuchar, es aquel que nos habla, es la palabra dialogante que activa nuestro proceso de conversión y de búsqueda de la verdad. Y por eso el Señor le responde de una vez: levántate, así como les hizo al paralítico: levántate, a Lázaro, levántate. Lo levanta del pecado, del encierro del mundo, de la ley y la ceguera del no querer ver la gracia en lo que él había realizado con su pasión, muerte y resurrección. Y lo envía a ir a Damasco para completar el camino, y allá te dirán lo que tienes que hacer. Es bellísimo esta relación de esta aparición
esta teofanía de Jesús después de muerto y resucitado a Pablo. Pablo no era de los 12, era uno de fuera de los 12, pero el Señor lo escoge poderosamente para que él sea un fariseo convertido, uno que conociera bien la ley y pudiera justamente dar a conocer la ley de la gracia, lo que él recibe en el camino de Damasco, un regalo para pasar de la ceguera de la fe a la luz y a la vista de la verdadera fe en Cristo resucitado. Y es interesante que sus compañeros lo toman de la mano y lo llevan a cumplir el destino final, aunque no entendían nada de lo que estaba aconteciendo. Y allí es donde se encuentra con Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco. Eso para él fue el punto final del convencimiento final de la gracia que él había recibido. Un hombre judío respetuoso de la ley y muy bien respetado y reconocido entre los judíos de Damasco, el cual se le acerca enviado por el Señor y le dice justamente lo que él no se imaginaba que iba a venir de la boca de Ananías: Saulo, hermano, recobre la vista. Recobrar la vista es porque ya Pablo ha creído y necesita solamente descubrir qué es lo que el Señor le está pidiendo a través de Ananías. Inmediatamente recobró la vista y pudo verlo. Y él me dijo: el Dios de nuestro Padre te ha elegido para que conociera su voluntad, viera al justo y escuchara su palabra, porque deberá testiguar ante todos los hombres lo que ha visto y oído. Revelación del Padre, revelación del Hijo, revelación del Espíritu Santo que lo va a enviar. Y ahora que espera, levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Entonces Pablo recibe la revelación del misterio de Cristo, la revelación de que los cristianos son miembros de la iglesia, no de una secta, sino del cuerpo místico de Cristo, y la revelación que es por el sacramento del bautismo donde nosotros somos lavados del pecado original y así podemos descubrir la revelación plena de nuestro corazón, que Jesús es la gracia de la salvación, que Jesús es el que nos justifica. Y por eso entonces él responde al envío que Jesús le hace a los 12 después de su resurrección. Vayan por todo el mundo y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que se dejará bautizar se salvará y crea, y el que no se dejará bautizar y no crea se perderá. Es el misterio que nosotros, seguidores de Cristo, de la fe apostólica de Pedro y de Pablo, vamos moviendo y anunciando a todo el mundo.